Imagina por un instante una biblioteca tan vasta y grandiosa que contenía casi todo el conocimiento del mundo antiguo. Pergaminos que hablaban de las estrellas y de los dioses, tratados de medicina que quizá podían curar enfermedades mucho antes de que fueran descubiertas en la modernidad, obras filosóficas que debatían sobre el sentido de la vida y relatos históricos que hoy podrían cambiar nuestra visión del pasado. Ese lugar existió, la Biblioteca de Alejandría, una de las maravillas intelectuales de la antigüedad. Fundada en Egipto durante el reinado de los Ptolomeos, su objetivo no era menor, reunir en un solo espacio el saber de toda la humanidad conocida. Se dice que cada barco que llegaba al puerto debía entregar sus manuscritos para ser copiados, el original se guardaba y la copia se devolvía. El resultado fue una acumulación de sabiduría sin precedentes. Pero, como toda historia grandiosa, también tiene un final trágico. A lo largo de los siglos, la Biblioteca de Alejandría fue víctima de incendios, saqueos y guerras, hasta quedar reducida a cenizas y a un misterio irresuelto. ¿Quién fue responsable de su destrucción? ¿Los romanos? ¿Los cristianos? ¿Los musulmanes? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que con su desaparición se perdió una parte invaluable de la historia humana. Hoy vamos a viajar en el tiempo, explorando no solo qué era la Biblioteca de Alejandría, sino también el enigma de su caída, sus leyendas y, sobre todo, las consecuencias que todavía resuenan en nuestro mundo. Prepárate para descubrir un relato que combina historia, misterio y reflexión sobre la fragilidad del conocimiento. Bienvenido a tu dosis diaria de historias increíbles. Ríe, conoce, sorpréndete y viaja por mundos fantásticos. Dale like, suscríbete y que comience la aventura. La Biblioteca de Alejandría fue mucho más que un edificio repleto de pergaminos. Se trataba de un verdadero centro de investigación, un Google de la antigüedad, donde sabios de distintas culturas convivían e intercambiaban ideas. Fundada probablemente en el siglo III a.C. por Ptolomeo II, heredero del imperio de Alejandro Magno, la biblioteca buscaba cumplir un sueño ambicioso, que Egipto se convirtiera en el corazón intelectual del mundo. Se estima que llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos, escritos en griego, egipcio, hebreo, babilonio y otras lenguas. Allí trabajaron mentes brillantes como Euclides, padre de la geometría, o Arquímedes, genio de la física y las matemáticas. También se tradujo la famosa Biblia de los 70, un proyecto que unió tradiciones hebreas y griegas. Sin embargo, con tanta grandeza llegó también la fragilidad. La primera gran catástrofe se atribuye a Julio César, quien durante su campaña en Egipto en el año 48 a.C., incendió accidentalmente parte del puerto de Alejandría. El fuego se extendió y alcanzó los depósitos cercanos, destruyendo una cantidad indeterminada de manuscritos. Algunos historiadores creen que esa fue la primera gran pérdida de la biblioteca. Pero no fue la única. Siglos después, bajo el dominio del Imperio Romano y más tarde con la expansión del cristianismo, la biblioteca enfrentó nuevos saqueos. Autores antiguos mencionan ataques por parte de fanáticos religiosos que veían en esos textos un peligro para la fe. Finalmente, en el siglo VII, la llegada de los árabes marcó otra posible destrucción, aunque las fuentes son contradictorias. Lo cierto es que, en cada etapa, la Biblioteca de Alejandría fue debilitándose hasta desaparecer por completo, dejándonos con la incógnita de cuánto saber se perdió para siempre. Más allá de las teorías sobre su destrucción, lo fascinante de la Biblioteca de Alejandría es lo que pudo haber contenido. Imagina tratados científicos que adelantaban teorías de Copérnico sobre el universo, manuales de medicina que anticipaban los descubrimientos de Pasteur, mapas del mundo que revelaban tierras desconocidas siglos antes de Colón. Incluso hay quienes especulan con que allí podrían haber reposado manuscritos de civilizaciones desaparecidas como la Atlántida, o relatos directos de sabios egipcios sobre los misterios de las pirámides.
Aunque estas hipótesis rozan la frontera entre la historia y el mito, lo cierto es que el potencial de la biblioteca era enorme. Los pocos fragmentos que sobrevivieron, copiados o traducidos en otros lugares, nos muestran que el nivel de conocimiento era extraordinario. Pero la pérdida nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan diferente sería la humanidad si hubiéramos conservado ese tesoro? Tal vez hubiéramos llegado antes a la electricidad, a los antibióticos, al conocimiento del ADN o incluso a los viajes espaciales. La Biblioteca de Alejandría se convierte así en un símbolo de lo que significa el progreso humano y de cómo el conocimiento puede ser destruido en un instante, por accidente, por intolerancia o por la guerra. El misterio de su desaparición no solo alimenta la imaginación, sino que también sirve de advertencia. Nada es eterno, ni siquiera las más grandes acumulaciones de sabiduría. La historia de la biblioteca es, en esencia, la historia de la fragilidad del conocimiento y de nuestra responsabilidad de preservarlo. Aunque desapareció, la Biblioteca de Alejandría dejó una huella profunda en la historia de la humanidad. En primer lugar, se convirtió en un mito que inspiró a generaciones enteras. El ideal de reunir todo el saber en un solo lugar reapareció siglos después en universidades medievales, en la Enciclopedia de Diderot y en proyectos modernos como la Biblioteca de Babel de Borges o incluso Internet. En segundo lugar, su destrucción se transformó en una advertencia eterna, la importancia de proteger el conocimiento frente a los peligros de la intolerancia, la negligencia y la guerra. Muchos académicos ven en la pérdida de Alejandría la causa de que la humanidad tardara siglos en recuperar avances científicos y filosóficos. Tal vez sin esa catástrofe, la Edad Media no habría sido tan oscura y la modernidad habría llegado mucho antes. Además, la biblioteca se convirtió en un símbolo cultural, una representación de la unión entre diferentes pueblos y saberes. Allí convivían textos egipcios, griegos, indios y mesopotámicos, lo que demuestra que el conocimiento es universal y no tiene fronteras. En el presente, instituciones como la UNESCO y bibliotecas digitales globales se inspiran en ese legado, buscando asegurar que la información esté al alcance de todos y que no vuelva a perderse en el olvido. En cierto modo, la Biblioteca de Alejandría nunca murió del todo, vive en cada esfuerzo por preservar libros, datos y documentos en formatos accesibles y compartidos. El mito se convirtió en motor de proyectos modernos, recordándonos que aunque el pasado no puede cambiarse, el futuro del conocimiento sí puede asegurarse. La Biblioteca de Alejandría es uno de esos enigmas de la historia que siguen fascinando porque mezcla lo real con lo legendario. Sabemos que existió, sabemos que albergó un tesoro intelectual incomparable, pero desconocemos con certeza quién o qué la destruyó. Tal vez fueron las llamas de César, quizá el fanatismo religioso o la indiferencia de gobernantes que no comprendieron su valor. Lo cierto es que, con su desaparición, la humanidad perdió parte de su memoria colectiva. Sin embargo, su legado no es solo la pérdida, sino también la lección. La historia de Alejandría nos recuerda que el conocimiento es tan frágil como poderoso, que puede arder en cuestión de minutos, pero también que es la base sobre la cual se construyen civilizaciones enteras. Hoy vivimos en una era donde la información parece infinita y accesible en segundos, pero esa abundancia también necesita cuidado, preservación digital, acceso equitativo y responsabilidad colectiva para no repetir los errores del pasado. Si la Biblioteca de Alejandría hubiera sobrevivido, quizá el mundo sería otro, pero gracias a su mito, comprendemos mejor el valor del saber. Así, cada libro que leemos, cada dato que preservamos y cada idea que compartimos es un pequeño homenaje a aquella maravilla perdida. Y al final, la pregunta que queda no es quién destruyó la biblioteca, sino si nosotros, en el presente, estamos haciendo lo suficiente para proteger el conocimiento que heredamos. Porque el verdadero misterio no está en las cenizas del pasado, sino en lo que decidamos hacer con la sabiduría que tenemos hoy. Suscríbete para más contenido.